Después de 70 llamadas desesperadas de mi hija, supe que había tomado la decisión correcta. Si quieres conocer cómo terminó esta increíble historia de transformación, suscríbete al canal, porque te aseguro que no te arrepentirás de lo que está por venir. Cuando mi hija me miró directamente a los ojos y me dijo, «Solo quiero tu dinero, papá», algo dentro de mí se rompió para siempre. No fueron solo las palabras, fue la frialdad con la que las pronunció, como si estuviera hablando del clima. Me quedé ahí parado en la sala de mi propia casa, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar sin control. No dije nada. ¿Qué podía decir? Durante 30 años había construido mi vida entera alrededor de esa niña que ahora me veía como un cajero automático con sentimientos. Simplemente salí de mi casa con lágrimas en los ojos, caminando sin rumbo por las calles que había recorrido miles de veces, pensando en cómo hacer feliz a la persona que acababa de destruirme. Pero para que entiendas por qué esas palabras fueron mi liberación y no mi condena, necesito contarte cómo llegué hasta ese momento. Necesito que sepas quién era yo antes de ese día, y más importante aún, quién decidí ser después. Esa noche, sentado en el despacho de mi abogado a las 11 p.m., mientras firmaba los documentos que cambiarían mi testamento, sentí algo que no había experimentado en décadas. Paz. Una paz profunda que venía de saber que finalmente había encontrado el valor para valorarme a mí mismo. ¿Estás seguro de esto, don Carlos?, me preguntó el abogado, ajustándose los lentes mientras revisaba los papeles. Es una decisión muy drástica. Más seguro que nunca, respondí, y por primera vez en años mi voz sonó firme, decidida. Al día siguiente comenzaron las llamadas, una tras otra, 70 llamadas en total. Cada tono del teléfono era la confirmación de que había hecho lo correcto. No contesté ni una sola. Ya no era el hombre que corría cada vez que ella chasqueaba los dedos. Durante años confundí ser usado con ser amado. Durante años pagué para recibir un afecto que debería haber sido gratuito. Cada regalo costoso, cada préstamo que se convertía en donación, cada humillación que acepté sonriendo, todo formaba parte de un patrón que yo mismo había alimentado por miedo a la soledad. Esa tarde, cuando finalmente decidí escuchar los mensajes de voz, su desesperación era palpable. «Papá, por favor, contéstame. Necesitamos hablar. Fue un malentendido. Te amo, papá». Palabras que había esperado escuchar durante años, pero que ahora llegaban solo porque había tocado lo único que realmente le importaba, el dinero. La ironía era devastadora y liberadora a la vez. Había tardado 30 años en entender que el amor real no se compra, no se mendiga, no se negocia. Se da libremente, o no se da en absoluto. Esa noche, mirándome al espejo, vi a un hombre diferente. Ya no era el padre desesperado por aprobación, era alguien que finalmente había aprendido que establecer límites no es desamor, es autorrespeto. Y el autorrespeto, descubrí, era el regalo más valioso que podía darme. Las siguientes semanas serían una prueba de fuego, pero por primera vez en mi vida adulta me sentía preparado para defenderme. Mi padre siempre me enseñó que la familia viene primero, pero se olvidó de explicarme que eso debería ser recíproco. Tenía apenas 25 años cuando Isabel llegó a mi vida. Su madre había desaparecido cuando ella tenía solo 3 años, dejándome con una niña pequeña y un corazón roto que no sabía cómo sanar. Recuerdo claramente la primera noche que estuvimos solos en casa, ella llorando en su cuna y yo sin tener idea de qué hacer. Trabajaba como mecánico en un taller durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Isabel se quedaba con mi vecina, doña Carmen, una mujer mayor que se convirtió en nuestra salvación durante esos primeros años difíciles. Cada peso que ganaba tenía un destino claro: comida, ropa, medicinas y todo lo que mi pequeña necesitara. Los fines de semana eran sagrados. Mientras otros hombres de mi edad salían con amigos o descansaban, yo llevaba a Isabel al parque, al cine, a cualquier lugar donde pudiera ver su sonrisa. Esa sonrisa se convirtió en mi droga, en mi razón de existir. Cada sacrificio valía la pena si podía verla feliz. «Papá, ¿por qué trabajas tanto?», me preguntó una vez.
Tendría unos 8 años. Estaba sentada en mi regazo mientras yo revisaba facturas en la mesa de la cocina. «Para que tengas todo lo que necesitas, princesa», le respondí besando su frente. «Para que nunca te falte nada». Era una promesa que cumpliría hasta las últimas consecuencias, aunque no sabía entonces el precio que pagaría por ella. Dejé de salir con amigos, dejé de buscar pareja, dejé de tener pasatiempos. Mi vida social se redujo a las reuniones escolares y los cumpleaños de sus compañeros de clase. Vendí mi motocicleta, la única posesión que realmente me gustaba, para comprarle una bicicleta rosa que había visto en una tienda. Los otros padres en el colegio me veían con una mezcla de admiración y lástima. «Qué dedicado eres, Carlos», me decían. «Isabel es muy afortunada de tenerte». Yo me hinchaba de orgullo, creyendo que estaba construyendo algo hermoso, una relación padre-hija inquebrantable. Durante las vacaciones escolares, en lugar de descansar, tomaba trabajos extras. Pintar casas, cargar camiones, cualquier cosa que me diera dinero adicional para llevarla a lugares especiales. Recuerdo un verano en particular, cuando trabajé 18 horas diarias durante un mes entero para poder pagarle una semana en la playa. «Papá, eres el mejor del mundo», gritó corriendo hacia las olas aquel día. Yo estaba agotado, con las manos destrozadas por el trabajo físico, pero su alegría borraba todo el cansancio. Cada centavo invertido en ella era una inversión en nuestro futuro juntos, o al menos eso creía. Pensaba que estaba enseñándole sobre el amor incondicional, sobre el sacrificio, sobre los valores que mi padre me había inculcado. No me di cuenta de que también le estaba enseñando que el amor se demuestra gastando dinero. Las cenas familiares eran solo nosotros dos, sentados en nuestra pequeña mesa de la cocina, ella contándome sobre su día mientras yo calculaba mentalmente cómo pagaría sus libros del próximo semestre. Nunca le hice sentir la presión económica. Siempre sonreía, siempre decía, «Por supuesto, mi amor», cuando me pedía algo. Los cumpleaños se convirtieron en producciones teatrales, fiestas elaboradas con payasos, decoraciones temáticas, regalos que costaban el salario de un mes. Sus amigas siempre comentaban lo geniales que eran sus celebraciones, y yo me sentía el padre más exitoso del mundo. Mi hermana Carmen solía visitarnos los domingos y me advertía, «Carlos, la estás malcriando. Los niños necesitan límites, no solo regalos». Yo la ignoraba, convencido de que ella no entendía lo que era criar a una hija sin madre. «Isabel nunca va a faltarme el respeto», le decía con certeza absoluta. «Ella sabe cuánto la amo y cuánto he sacrificado por ella». Qué ingenuo era entonces, qué ciego estaba a los patrones que estaba creando. Cada sí que le daba, cada capricho que cumplía, cada límite que no establecía, todo formaba parte de un futuro que aún no podía imaginar. Pero en ese momento, cargándola en mis hombros mientras caminábamos por el parque, sintiendo sus pequeñas manos aferradas a mi cabello, pensaba que estaba construyendo el amor más puro del mundo. No sabía entonces que el amor sin límites no es amor. Es una receta para el desastre. Los signos estaban ahí, esperando a ser descubiertos. Comencé a guardar todos los comprobantes, no por paranoia, sino por autopreservación. Isabel había conseguido entrar a la universidad más prestigiosa de la ciudad. Cuando llegó corriendo con la carta de aceptación, sus ojos brillaban de emoción. «Papá, lo logré. Me aceptaron en administración de empresas». Yo la abracé con lágrimas de orgullo, sin saber que acababa de firmar mi sentencia económica. La matrícula del primer semestre costaba lo equivalente a 6 meses de mi salario como supervisor del taller. Había ascendido después de 15 años de trabajo duro, pero aún así las cifras eran abrumadoras. Me senté esa noche con la calculadora, haciendo números que simplemente no cuadraban. «No te preocupes, princesa», le dije cuando me preguntó si podríamos pagarlo. «Tu educación es lo más importante, ya veremos cómo resolverlo». Pedí mi primer préstamo bancario. El gerente me miró con compasión cuando expliqué la situación. «Es una inversión en el futuro de su hija, señor Carlos. Lo entiendo perfectamente». Firmé documentos que me comprometían a pagar durante los próximos 5 años, convencido de que valía la pena.
Pero Isabel tenía planes más ambiciosos. Papá, necesito un apartamento cerca de la universidad. El viaje desde casa es muy largo y pierdo mucho tiempo en transporte. Tenía razón. El trayecto era de 2 horas diarias, pero el alquiler que había encontrado costaba la mitad de mis ingresos mensuales. ¿No podrías buscar algo más económico, mi amor?, sugerí tímidamente. Este está perfecto, papá. Además, tiene gimnasio y piscina. Necesito un ambiente que me inspire para estudiar. Su sonrisa era tan convincente que no pude negarme. Vendí el terreno que había heredado de mi padre. Era mi única propiedad real, mi única seguridad para el futuro, pero Isabel necesitaba ese apartamento. Es temporal, me convencí. Cuando se gradúe y consiga trabajo, todo esto habrá valido la pena. El tercer semestre trajo nuevos gastos. Papá, necesito una computadora portátil. Todos mis compañeros tienen una y yo me quedo atrás en los proyectos. La laptop que eligió costaba más que mi salario de 2 meses. Trabajé turnos dobles durante 6 semanas para pagarla. También necesito un carro, papá. No puedo seguir dependiendo del transporte público para llegar a mis prácticas profesionales. El vehículo que había seleccionado era un modelo del año, completamente innecesario para una estudiante, pero ella insistía en que causaría buena impresión en las empresas. Pedí un segundo préstamo. Esta vez el banco fue menos entusiasta. Su capacidad de endeudamiento está al límite, señor Carlos, me advirtió la ejecutiva. ¿Está seguro de que puede manejar estos pagos? Mi hija está por graduarse, respondí con más confianza de la que sentía. Todo saldrá bien. Los fines de semana, Isabel regresaba a casa con ropa nueva, bolsos de marca, zapatos caros. Me los regalaron mis amigas, decía cuando yo preguntaba de dónde habían salido. Yo quería creerle, necesitaba creerle. Sus calificaciones eran excelentes, eso era cierto. Cada semestre traía certificados de honor, reconocimientos académicos, felicitaciones de profesores. Me sentía orgulloso cuando la veía caminar por el campus, elegante y segura de sí misma. Papá, mis compañeros van a hacer un viaje de estudios a Europa. Es parte del programa académico, muy importante para mi carrera. El costo era equivalente a mi salario de un año completo. Vendí mi carro y comencé a usar transporte público para llegar al trabajo. Gracias, papá. Eres increíble, me dijo besando mi mejilla cuando le entregué el cheque. Te prometo que cuando me gradúe te voy a devolver todo esto con intereses. Durante esos 4 años universitarios, mi vida se redujo a trabajar y pagar. Dejé de comer en restaurantes, cancelé mi plan de televisión por cable, compré ropa usada en mercados de pulgas. Mi hermana Carmen me visitaba menos frecuentemente. Siempre terminábamos discutiendo sobre los gastos de Isabel. Carlos, esto no es sostenible, me decía. Estás hipotecando tu futuro por los caprichos de esa muchacha. No son caprichos, Carmen. Es su educación, su futuro profesional. Todo padre haría lo mismo. Todo padre sensato establecería límites, replicaba ella. Isabel necesita aprender el valor del esfuerzo. Yo la defendía apasionadamente, convencido de que Carmen no comprendía la importancia de darle a mi hija las mejores oportunidades. No podía ver entonces que estaba confundiendo oportunidades con facilidades, educación con indulgencia. El día de su graduación lloré de emoción. Ahí estaba mi princesa, hermosa en su toga y birrete, recibiendo su diploma con honores. Todo el sacrificio había valido la pena, pensé mientras la aplaudía desde las gradas. Papá, ahora viene la maestría, me dijo esa noche durante la cena de celebración. Es fundamental para conseguir un buen puesto gerencial. Mi corazón se hundió, pero sonreí como siempre. Por supuesto, mi amor, lo que necesites. No sabía entonces que acababa de comprometerme a 2 años más de endeudamiento, 2 años más de sacrificios que nunca serían reconocidos. Los primeros indicios del verdadero carácter de Isabel estaban comenzando a mostrarse, pero yo seguía ciego. El día de mi cumpleaños número 53, desperté con una extraña sensación de alegría contenida. Había preparado un pequeño pastel de chocolate, decorado con velas que simbolizaban cada año de mi vida dedicada a Isabel.
Invitamos a mi hermana Carmen y a un par de amigos íntimos. Sin embargo, pasaron las horas y ella nunca llegó. En su lugar, recibí un mensaje frío. «Lo siento, papá, se me complicó un compromiso. Te llamo luego». Aquella última frase resonó en mi cabeza más de lo esperado. No hubo llamada alguna, solo exigencias monetarias al día siguiente para cubrir un gasto imprevisto en sus estudios de maestría. 2 meses después, en Navidad, adorné la sala con luces blancas y guirnaldas rojas. Compré un abrigo nuevo para mí, deseando compartir la novedad con mi única hija. Contraté un coro navideño que cantó villancicos bajo nuestra ventana. Ella apareció 20 minutos antes de la cena, soltó un beso rápido en mi mejilla y se refugió en su teléfono. Al despedirse, me pidió un adelanto para cubrir materiales de investigación. Ni una palabra de gratitud ni un abrazo. Aquella indiferencia, igual de profunda que el frío de diciembre, marcó un antes y un después en mi alma. Cada promesa rota resultó una pequeña puñalada. En abril, mantuve la fe cuando me dijo que pagaría la cuota extra del préstamo bancario antes de que venciera. Guardé la notificación en mi cartera como un talismán. El vencimiento llegó y no existía rastro del ingreso. Cuando pregunté, su respuesta fue un simple: «Estoy desbordada de proyectos, lo haré pronto». Esa pronto se extendió 3 meses hasta convertirse en un silencio doloroso. Las llamadas de auxilio se transformaron en un patrón insólito. Cada vez que necesitaba fondos, su voz se volvía melodiosa, casi lánguida, acusando urgencias de manutención, matrícula, viajes académicos. Más allá de su voz afable, sentí un cosquilleo de desconfianza. Solo me buscaba cuando su saldo bancario se quedaba en rojo. Desaparecía por semanas y reaparecía con una petición disfrazada de necesidad académica. Decidí enfrentar la situación. Al mediodía de un jueves gris, la invité a almorzar en un bistró local. Quería escucharla, explicarle cuánto me costaba mantener sus estudios y subsistir en mi vejez. Pero ella llegó tarde, pidió un café y miró su móvil durante toda la comida. Sus disculpas sonaron huecas. «Sabes que valoro tu esfuerzo, papá, pero estoy muy ocupada. Ni un solo atisbo de interés por mi cansancio o mis preocupaciones». Aquella tarde, al regresar a casa, me detuve frente al espejo. Vi a un hombre descuidado, agotado, con la mirada vidriosa de quien entrega todo sin recibir nada a cambio. Comprendí que llevaba meses sosteniendo una fantasía. Creía que Islabel me amaba, no como un recurso, sino como su padre. Aquella ilusión se desvaneció de un plumazo. Empecé a escribir en un cuaderno los incidentes más duros, cada fecha, cada excusa, cada promesa incumplida. Lo hice sin rencor, más bien como un registro de hechos imparciales. Al releerlo, descubrí un patrón implacable. Mi generosidad había sido interpretada como una línea de crédito ilimitada. Mi hermana Carmen volvió a advertirme sobre los riesgos de criar a un adulto sin exigirle responsabilidad. En una cena tensa, ella dijo: «Estás alimentando la dependencia de tu hija, Carlos. Un día te darás cuenta de que la estás perdiendo». Yo la defendía con vehemencia, explicando lo orgulloso que estaba de sus logros, pero en el fondo algo se tambaleaba. La verdad me costó aceptarla. Cada regalo, cada préstamo, cada silencio impuesto me había convertido en un eslabón débil de una relación tóxica. No quería renunciar a ella, pero no soportaba más la sensación de ser un simple proveedor anónimo. La gota que colmó el vaso llegó en una visita a mi apartamento cortesía de su novio, quien burlonamente me llamó donante oficial. Esa frase, dicha frente a mi hija, resonó como un ultimátum silencioso. No eres su padre, eres una billetera con sentimientos. Sentí el fuego del desprecio ardiendo en mi interior. Esa noche no dormí. Revolví mis apuntes, repasé cada encuentro y por primera vez comprendí que estaba ante una relación basada en la conveniencia y no en el afecto genuino. Lo que para mí era amor incondicional, para ella era un contrato transaccional. Al amanecer tomé una decisión. Ya no dejaría que me pisotearan con indiferencias disfrazadas de olvido o de prisa. Fue entonces cuando comprendí que esas señales no eran meros descuidos,
sino el preludio de mi liberación. No sabía en ese instante hasta qué punto aquella revelación cambiaría el rumbo de mi vida, pero sentí la determinación creciendo dentro de mí como una llama inextinguible. La humillación más profunda llegó disfrazada de revelación casual. Estaba en el supermercado comprando víveres básicos cuando me topé con Sofía, una compañera de universidad de Isabel. Su rostro se iluminó al verme y, sin filtros, comenzó a contarme anécdotas que destrozaron mi realidad construida. Don Carlos, qué alegría encontrarlo. Isabel siempre nos cuenta lo generoso que es usted, comenzó con una sonrisa genuina. El mes pasado nos invitó a cenar en ese restaurante carísimo del centro. Pagó la cuenta de 8 personas sin pestañear. Decía que usted le había enviado dinero extra para gastos personales. Mi sangre se congeló. Ese dinero había sido destinado para comprar medicamentos para mi presión arterial, que llevaba 2 meses postergando por falta de recursos. Mientras yo tomaba pastillas vencidas, mi hija financiaba cenas lujosas, presentándose como la benefactora magnánima. También nos mostró las fotos de su nuevo apartamento. ¡Qué hermoso! Dice que usted le compró todos esos muebles importados porque quería que viviera como una princesa. Sofía continuaba hablando, ajena al terremoto que causaban sus palabras. Ese apartamento que yo creía modesto y funcional había sido transformado en una exhibición de lujos que jamás había autorizado. Los muebles básicos que habíamos acordado habían mutado en una decoración de revista, financiada con el dinero que supuestamente destinaba a libros y materiales académicos. Su hija es muy afortunada de tener un papá tan dedicado, concluyó Sofía antes de despedirse. Caminé hacia casa arrastrando una sensación de vacío que no había experimentado antes. Cada paso resonaba con la certeza dolorosa de haber sido engañado sistemáticamente por la persona en quien más confiaba. Esa misma semana, mi vecino Rodrigo me detuvo en el pasillo. «Carlos, vi a tu hija manejando un carro nuevo. ¿Cambiaste el que le habías comprado?» Me quedé mudo. El vehículo que yo había financiado, supuestamente, estaba en el taller, según Isabel, pero evidentemente había adquirido otro sin consultarme. Las mentiras se acumulaban como capas de pintura descascarada, revelando una estructura podrida debajo. Cada conversación casual con conocidos me exponía a una nueva traición. El peluquero del barrio me comentó que Isabel había estado presumiendo sobre el negocio familiar próspero que le permitía vivir sin trabajar. La florista me contó que mi hija había encargado ramos costosos para impresionar a sus amistades, siempre mencionando que mi papá puede pagarlo sin problemas. Mi imagen pública había sido distorsionada hasta convertirme en un empresario exitoso, cuando la realidad era un hombre endeudado hasta el cuello que se saltaba comidas para mantener la fachada de prosperidad de su hija. La epifanía llegó durante una visita inesperada a su apartamento. Toqué el timbre repetidas veces hasta que finalmente abrió, visiblemente molesta por la interrupción. Al entrar, descubrí una reunión social en pleno desarrollo. Había al menos 12 personas disfrutando de comida gourmet y bebidas premium. «Papá, qué sorpresa», dijo con una sonrisa forzada. «Chicos, les presento a mi padre». Las presentaciones fueron cordiales pero reveladores. Uno de los invitados, claramente intoxicado, exclamó: «Ah, el famoso benefactor. Isabel siempre habla de ti. Dice que eres su patrocinador personal». Las risas que siguieron me perforaron como dagas. Otro agregó: «Debe ser genial tener un papá que nunca dice que no. Nosotros tenemos que trabajar para nuestros gustos». Isabel intentó cambiar el tema, pero el daño estaba hecho. Me retiré discretamente, alegando una urgencia laboral, pero por dentro se desplomaba la imagen idealizada que tenía de nuestra relación. En el trayecto a casa, las piezas del rompecabezas encajaron con claridad brutal. No era un padre querido, sino un recurso económico. No era una figura respetada, sino el tema central de anécdotas que generaban risa y asombro por mi supuesta ingenuidad. Mi hermana Carmen tenía razón desde el principio, pero yo había elegido la ceguera voluntaria. Había preferido mantener la ilusión de ser un padre abnegado antes que enfrentar la realidad de ser un proveedor manipulado.
Esa noche, sentado en mi cocina vacía, hice una lista mental de todas las ocasiones en que Isabel había priorizado las opiniones de extraños sobre las mías. Recordé cumpleaños donde prefirió celebrar con amigos antes que conmigo, graduaciones donde me presentó como mi padre sin orgullo ni cariño, momentos íntimos donde su teléfono recibía más atención que mis palabras. El contraste era devastador. Mientras yo la colocaba en el centro de mi universo, ella me había relegado a la periferia del suyo. Había construido una vida social vibrante donde yo era apenas una mención anecdótica, el papá generoso que financiaba sus aventuras sin participar de ellas. La traición no residía únicamente en el abuso económico, sino en la humillación pública. Mi sacrificio había sido convertido en entretenimiento, mi amor en motivo de burla, mi dedicación en símbolo de debilidad. Por primera vez en décadas sentí rabia pura, no hacia Isabel, sino hacia mí mismo por haber permitido semejante degradación de mi dignidad. La maestría había terminado, pero las solicitudes financieras se multiplicaron como una hidra descontrolada. Isabel había conseguido un empleo en una empresa multinacional, un puesto junior que, según ella, apenas cubría sus gastos básicos. Sin embargo, sus peticiones económicas no disminuyeron. Por el contrario, escalaron a niveles estratosféricos. «Papá, necesito un guardarropa profesional completo. No puedo presentarme en la oficina con ropa de estudiante», me explicó durante una llamada telefónica que interrumpió mi descanso dominical. La cifra que mencionó equivalía a 4 meses de mi pensión completa. Me levanté del sofá, donde había estado disfrutando mi único día libre, y caminé hacia la ventana. Observé a las familias del vecindario paseando tranquilamente, padres que parecían relajados, hijos que caminaban junto a ellos sin exigir constantemente. «¿Cuánto exactamente?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta sería abrumadora. «Son solo $3,500, papá. Es una inversión en mi carrera profesional. Piénsalo como publicidad personal». Su tono era el mismo que usaría para pedir un vaso de agua, completamente natural, sin rastro de conciencia sobre el impacto de esa suma en mi economía. 3 días después, llegó otra solicitud. «Papá, encontré el apartamento perfecto en el distrito financiero. Estar cerca del trabajo me ahorrará tiempo y aumentará mi productividad». El alquiler mensual superaba mi salario completo, y ella esperaba que yo cubriera el depósito de seguridad, además de los primeros 6 meses por adelantado. «Isabel, mi amor, creo que deberíamos hablar sobre tu presupuesto personal». Intenté abordar el tema con delicadeza. «Ahora que trabajas, tal vez podrías manejar algunos gastos por tu cuenta». Su respuesta me dejó sin aliento. «Papá, mi salario es para mi futuro, para mis ahorros personales. Tú siempre me has apoyado. ¿Por qué cambiarías ahora? Además, apenas estoy comenzando mi carrera». La lógica era aplastante en su simplicidad. Ella conservaba íntegramente sus ingresos mientras yo financiaba su estilo de vida. Mi dinero era nuestro dinero, pero su dinero era exclusivamente suyo. El patrón se intensificó durante los meses siguientes. Cada conversación telefónica incluía una nueva necesidad urgente. Un gimnasio exclusivo para mantener su imagen profesional. Clases de inglés avanzado para destacar en reuniones internacionales. Un coche más lujoso, porque el anterior no proyectaba la imagen correcta para alguien de su posición. «Es que no entiendes, papá», me explicaba con paciencia exagerada, como si fuera un niño lento para comprender. «En el mundo corporativo la apariencia lo es todo. Si quiero ascender rápidamente, necesito invertir en mi imagen personal». Cada justificación sonaba razonable aisladamente, pero juntas formaban una sinfonía de manipulación perfectamente orquestada. Había aprendido a presentar sus deseos como inversiones estratégicas, sus caprichos como necesidades profesionales. Mi cuenta bancaria se desangraba mensualmente. Había cancelado mi seguro médico privado para costear sus inversiones de carrera. Comía arroz con huevos 5 días por semana, mientras ella publicaba fotos de cenas gourmet en restaurantes 5 estrellas. La gota que desbordó mi paciencia llegó un martes por la tarde. Isabel apareció en mi apartamento sin avisar, algo inusual considerando que normalmente evitaba visitarme.
Llevaba un vestido que reconocí inmediatamente. Costaba más que mi renta mensual. «Papá, tengo una oportunidad increíble», comenzó con los ojos brillantes de emoción fingida. «Mi jefe me invitó a un congreso en Miami. Es una oportunidad de oro para hacer networking internacional. El costo total del viaje superaba los $8,000. Vuelos, hospedaje en un hotel de lujo, vestuario apropiado, gastos de representación, todo presentado como una inversión imprescindible en su futuro profesional. No puedo permitir que esta oportunidad se me escape por falta de recursos», concluyó, utilizando la misma frase que había empleado docenas de veces anteriormente. Me senté en mi silla gastada, observando a esta mujer de 28 años que había creado un sistema perfecto de extracción financiera. Había transformado mi amor paternal en una máquina de generar recursos para sus ambiciones personales. «Isabel», dije finalmente, «creo que es momento de que aprendas a vivir con tu propio salario». Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de dulzura se desvaneció, revelando una frialdad que me estremeció. «¿En serio, papá? Después de todo lo que hemos construido juntos, ¿ahora te vas a volver tacaño?». Esa palabra, tacaño, resonó en mi cabeza durante horas. Después de décadas de sacrificios, de préstamos que comprometían mi jubilación, de privaciones personales para financiar sus sueños, ella me acusaba de mezquindad por sugerir que asumiera responsabilidad económica. Esa noche, revisando mis estados de cuenta, calculé que había invertido más de $200,000 en su educación y estilo de vida. Una fortuna que podría haber asegurado mi vejez, convertida en el combustible de una máquina de consumo insaciable. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que había criado a un monstruo de mi propia creación. La desesperación por obtener, aunque fuera una migaja de cariño genuino, me llevó a cometer los errores más costosos de mi vida. Había llegado al punto donde confundía generosidad extrema con amor paternal, creyendo que si daba lo suficiente, eventualmente recibiría algo de afecto sincero a cambio. El Día del Padre se acercaba y decidí hacer algo especial. No esperaría a que Isabel recordara la fecha. Tomaría la iniciativa. Planifiqué una sorpresa que demostraría cuánto la amaba y secretamente esperaba que ella correspondiera con un gesto similar de reconocimiento hacia mis sacrificios. Contraté a un joyero especializado para diseñar un collar personalizado con su nombre grabado en oro blanco, incrustado con pequeños diamantes que formaban sus iniciales. La pieza costó el equivalente a 3 meses de mi jubilación anticipada, pero justifiqué el gasto como una inversión emocional necesaria. «Será perfecto», me dije mientras observaba el diseño final. «Cuando vea el esfuerzo que puse en esto, entenderá cuánto significa para mí». Organicé una cena íntima en el restaurante donde solíamos celebrar sus cumpleaños cuando era pequeña. Reservé la mesa junto a la ventana que daba al jardín, decorada con rosas blancas que había encargado especialmente. Incluso contraté a un violinista para que tocara su melodía favorita de la infancia. Isabel llegó 40 minutos tarde, revisando constantemente su teléfono mientras caminaba hacia la mesa. «Perdón, papá, pero tengo una reunión virtual con clientes internacionales en 1 hora. Esto tendrá que ser rápido». Mi corazón se hundió, pero mantuve la sonrisa. «Por supuesto, mi amor, solo quería celebrar contigo y entregarte algo especial». Cuando le presenté la caja de terciopelo azul, sus ojos se iluminaron momentáneamente. Abrió el estuche y examinó el collar con expresión evaluativa, como si estuviera tasando una pieza en una subasta. «Está bonito, papá», dijo sin la emoción que había imaginado. «¿Es oro auténtico? Porque últimamente hay muchas imitaciones en el mercado». La pregunta me dolió más que una bofetada. No hubo abrazo, no hubo lágrimas de alegría, no hubo reconocimiento del sacrificio que representaba esa joya. Solo una evaluación fría del valor monetario. «Sí, mi amor, es oro de 18 quilates con diamantes certificados», respondí, odiándome por sentir la necesidad de justificar la autenticidad del regalo. «Perfecto. Lo usaré en la gala benéfica del próximo mes. Será ideal para esa ocasión».
Se colgó el collar mecánicamente, tomó una foto con su teléfono y continuó. Gracias, papá. Ahora debo irme. Esa videollamada es muy importante para mi carrera. Se levantó, me dio un beso superficial en la mejilla y se marchó, dejándome solo en aquella mesa decorada con tanto cariño. El violinista siguió tocando durante 10 minutos más hasta que le indiqué que podía retirarse. 2 semanas después, navegando casualmente por sus redes sociales, vi fotos de la gala benéfica. Efectivamente, llevaba puesto el collar, pero en la descripción de la imagen había escrito, luciendo una de mis joyas favoritas en esta noche especial. Gracias a mi querido novio por este hermoso obsequio. El mundo se detuvo a mi alrededor. Mi regalo, mi sacrificio, había sido atribuido a otra persona. Mi amor paternal había sido borrado de la narrativa pública para crear una historia más romántica y socialmente aceptable. Llamé inmediatamente, temblando de indignación. Isabel, vi tu publicación. ¿Por qué dijiste que el collar fue un regalo de tu novio? Ay, papá, no seas dramático. Es solo redes sociales. A nadie le importa realmente quién me regaló qué. Su tono era casual, como si estuviera discutiendo el clima. Me importa a mí. Ese collar representó meses de ahorros. Fue hecho especialmente para ti. Mira, papá, es que mis seguidores esperan ver una relación romántica exitosa. Decir que mi papá me compra joyas caras no proyecta la imagen correcta para una mujer independiente de mi edad. Independiente. La palabra resonó con ironía amarga en mis oídos. Una mujer independiente que había vivido 30 años financiada completamente por su padre. La conversación terminó con ella, colgándome el teléfono, alegando que tenía una reunión importante. Me quedé sosteniendo el auricular, comprendiendo que había sido reducido a un proveedor anónimo de bienes que otros recibían el crédito de otorgar. Esa noche, mirando las facturas pendientes acumuladas sobre mi escritorio, tomé una decisión radical. Escribí una lista detallada de todos los regalos significativos que le había dado durante los últimos 5 años, junto con sus costos y las ocasiones especiales que habían motivado cada obsequio. La lista ocupó 3 páginas completas. Regalos de graduación, celebraciones profesionales, cumpleaños, navidades, días del padre olvidados. Cada entrada representaba una esperanza frustrada de reconocimiento, un intento fallido de comprar afecto genuino. Al final de la página, escribí una nota para mí mismo. Carlos, has estado pagando por amor que nunca existió. Es hora de dejar de mendigar cariño de quien solo ve en ti una cuenta bancaria ambulante. Esa madrugada, por primera vez en décadas, lloré por la pérdida de una relación que, me di cuenta, había sido unilateral desde el principio. No lloraba por Isabel, lloraba por el padre que había sido y por todos los años perdidos persiguiendo un espejismo emocional. La búsqueda de reconocimiento había terminado. Era hora de buscar algo más valioso, el respeto hacia mí mismo. El descubrimiento más devastador llegó de la forma más inesperada, a través de una llamada telefónica equivocada que cambiaría mi percepción para siempre. Era un sábado por la tarde cuando mi teléfono sonó. Al contestar, escuché la voz familiar de Isabel hablando animadamente, pero no se dirigía a mí. Había marcado accidentalmente mi número, mientras conversaba con alguien más a través de altavoz. No, en serio, Martina, es increíble lo ingenuo que puede ser, decía riéndose con una carcajada que jamás había escuchado cuando hablaba conmigo. Mi papá es como un banco personal que nunca revisa mis estados de cuenta. Le digo que necesito algo para la oficina y automáticamente transfiere el dinero. Mi mano tembló sosteniendo el auricular. Quise colgar, pero algo me paralizó, obligándome a escuchar mi propia humillación narrada como entretenimiento. La semana pasada le pedí $2,000 para un curso de liderazgo empresarial, continuó Isabel con tono burlón. Obvio que no existe tal curso. Me fui a Cancún con Diego y nos hospedamos en un resort todo incluido. 5 días de lujo total. La voz de su amiga resonó llena de admiración envidiosa. ¡Qué suerte tienes! Mi papá me haría mostrar facturas hasta del último centavo. Es que mi viejo es demasiado sentimental, replicó Isabel. Desde que era niña aprendí que si lloro un poquito y le digo, es que te amo mucho, papá, él me da lo que sea,
Es patético, pero funciona de maravilla. Patético. Esa palabra se clavó en mi pecho como una estaca ardiente. Todos mis gestos de amor, interpretados como debilidad. Todas mis lágrimas de orgullo paternal, catalogadas como patología emocional. ¿Y nunca sospecha nada?, preguntó Martina. Para nada. Es tan desesperado por tener mi aprobación que prefiere creer cualquier mentira antes que enfrentar la realidad. Le he inventado gastos médicos, emergencias académicas, oportunidades profesionales. Se traga todo sin cuestionar nada. Mi respiración se agitó. Recordé cada una de esas emergencias por las que había cancelado mis propios planes. Había pedido préstamos adicionales. Había trabajado horas extra. Todas fabricadas para financiar caprichos que ella compartía con otros, mientras yo sobrevivía con lo mínimo indispensable. Pero lo mejor, continuó Isabel con malicia creciente, es que siempre se siente culpable por no darme más. El otro día me dijo que se sentía mal porque no podía costearme unas vacaciones en Europa. Imagínate, el tipo se disculpa por no poder regalarme más cosas. Las carcajadas de ambas mujeres resonaron como cuchillos en mis oídos. Mi generosidad había sido convertida en comedia, mi sacrificio en anécdota de sobremesa. ¿Y qué piensas hacer cuando se le acabe el dinero?, inquirió Martina con curiosidad práctica. Bueno, ahora que tiene ese terreno que heredó de mi abuelo, supongo que eventualmente lo venderá para mantenerme. Y si eso no basta, siempre está la casa. Es muy sentimental con esas propiedades, pero cuando llegue el momento y yo realmente necesite algo importante, estoy segura de que las sacrificará por mí. El terreno que había heredado de mi padre era mi única seguridad para la vejez. La casita donde vivía representaba el único patrimonio que me quedaba después de décadas de entregas incondicionales. Ella ya había planificado cómo despojarme de mis últimas posesiones. «Eres una genio manipulando», admitió Martina con admiración. «Yo jamás podría hacer eso con mi papá». «Es cuestión de práctica», respondió Isabel con frialdad escalofriante. «Desde pequeña me di cuenta de que podía controlarlo completamente si jugaba bien mis cartas. Un poco de drama por aquí, unas lágrimas por allá, y listo. Es como manejar a un cachorro entrenado». Cachorro entrenado. Esas palabras resonaron en mi mente como una sentencia definitiva. Había reducido nuestra relación padre-hija a una dinámica de dominio animal, donde ella era la entrenadora y yo el espécimen obediente. «Lo único que me molesta», agregó, «es que a veces se pone demasiado emocional y quiere tener conversaciones profundas sobre nuestra relación. Es tan incómodo cuando se pone cursi y sentimental». Todas aquellas conversaciones que yo atesoraba como momentos de conexión genuina, para ella representaban episodios molestos que debía tolerar para mantener el flujo de recursos. «¿Nunca has sentido culpa?», preguntó Martina. «¿Culpa por qué? Él eligió ser padre. Es su responsabilidad mantenerme hasta que yo decida independizarme realmente. Además, no es como si fuera pobre. Trabaja y tiene sus ingresos. Si elige gastar todo en mí en lugar de en él mismo, esa es su decisión». La conversación continuó durante varios minutos más, cada frase ampliando la dimensión de mi ingenuidad. Isabel describió con detalle cómo había perfeccionado el arte de extraer dinero mediante historias dramáticas fabricadas, promesas de reembolso que jamás tenía intención de cumplir, y declaraciones de amor calculadas para desarmar cualquier resistencia. Cuando finalmente colgaron, me quedé sentado en silencio absoluto durante más de una hora. No sentía rabia ni tristeza. Experimentaba una extraña sensación de liberación, como si hubiera despertado de un sueño prolongado y confuso. Por primera vez en 30 años, veía con claridad meridiana la verdadera naturaleza de mi relación con Isabel. No era mi hija en el sentido emocional. Era una extorsionadora sofisticada que había convertido mi amor paternal en su principal fuente de ingresos. Esa noche escribí en mi diario: «Hoy conocí a la verdadera Isabel. No es la persona que creí haber criado, sino alguien que me ha estado utilizando sistemáticamente durante décadas».
El dolor no viene de descubrir su traición, sino de aceptar mi propia ceguera voluntaria. La revelación había sido brutal, pero necesaria. Era hora de tomar decisiones basadas en la realidad, no en ilusiones románticas sobre el amor filial. Después de la revelación telefónica, pasé 3 semanas en un estado de reflexión profunda que jamás había experimentado. Cada mañana despertaba con la extraña sensación de haber recuperado la vista después de décadas de caminar en la oscuridad. Sin embargo, una parte de mí se resistía a aceptar completamente la realidad. Quizás existía una oportunidad de salvamento, una posibilidad de reconducir nuestra relación hacia algo auténtico. Decidí intentar una última conversación honesta. No sería una confrontación agresiva ni una acusación directa, sino un diálogo adulto donde podríamos establecer límites saludables y expectativas realistas. En mi ingenuidad residual, imaginé que Isabel respondería positivamente a un enfoque maduro y civilizado. La cité en un café neutral, lejos tanto de mi apartamento como del suyo. Escogí un lugar tranquilo donde pudiéramos hablar sin interrupciones, un espacio que no estuviera cargado de memorias familiares que pudieran nublar el objetivo de la reunión. «Papá, qué sorpresa tu invitación», dijo al llegar 20 minutos tarde como era habitual. «¿Pasa algo urgente? Porque tengo una cita con mi estilista en 1 hora». Su primera reacción confirmó el patrón. Incluso cuando yo había solicitado específicamente tiempo para una conversación importante, ella ya estaba planificando su escape. No obstante, mantuve la calma y la determinación. «Isabel, necesitamos hablar sobre nuestra relación y sobre el futuro», comencé con voz serena pero firme. «Creo que ha llegado el momento de hacer algunos ajustes en nuestros acuerdos financieros». Su expresión cambió inmediatamente. La sonrisa superficial se desvaneció, reemplazada por una mirada calculadora que reconocí tras décadas de observación inconsciente. «¿Qué tipo de ajustes?», preguntó con tono cauteloso. «Pienso que ya es momento de que asumas gradualmente tus gastos personales. Tienes un empleo estable, ganas un salario decente y creo que manejar tu propio presupuesto te ayudaría a desarrollar independencia económica». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel me observaba como si hubiera sugerido algo completamente absurdo, como si la responsabilidad financiera personal fuera un concepto extranjero e incomprensible. «Papá, mi salario apenas me alcanza para mis gastos básicos», respondió finalmente, utilizando el mismo argumento que había empleado durante meses. «Además, pensé que te gustaba ayudarme. Siempre dijiste que mi felicidad era tu prioridad». «Y sigue siéndolo», repliqué cuidadosamente, «pero creo que la verdadera felicidad viene de la autonomía personal. Quiero que seas independiente y capaz de valerte por ti misma». Su reacción fue inmediata y visceral. Los ojos se le llenaron de lágrimas fabricadas con maestría profesional. El labio inferior comenzó a temblar de manera teatral y su voz adoptó el tono quebradizo que había perfeccionado durante décadas de manipulación emocional. «¿Por qué me estás castigando, papá? ¿Hice algo malo? Pensé que éramos un equipo, que estábamos juntos en esto». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas con precisión cinematográfica. Por primera vez en mi vida adulta, observé esa actuación con claridad analítica, en lugar de con desesperación emocional. Pude ver la mecánica detrás de la performance, la técnica estudiada detrás de cada gesto dramático. «No te estoy castigando, mi amor. Te estoy proponiendo que crezcas», continué con firmeza inusual. «Tienes 30 años. Es natural que manejes tus propios asuntos financieros». La táctica de las lágrimas no estaba funcionando, así que Isabel cambió de estrategia. Se secó los ojos abruptamente y adoptó un tono más agresivo y directo. «Papá, no entiendes nada sobre mi situación. Mis gastos son mucho más complicados de lo que imaginas. Tengo compromisos sociales importantes para mi carrera. Necesito mantener cierta imagen profesional y mis colegas esperan que viva de acuerdo a ciertos estándares». «Entiendo eso perfectamente», respondí. «Por eso te sugiero que ajustes tu estilo de vida a tus ingresos reales, como hace cualquier adulto responsable». Su expresión se endureció visiblemente. La máscara de vulnerabilidad desapareció por completo
revelando una frialdad que me resultó familiar después de la conversación telefónica que había escuchado. ¿Sabes qué, papá? Me parece increíble que después de todo lo que hemos construido juntos, ahora quieras abandonarme justo cuando más te necesito. La frase contenía todos los elementos de manipulación que había utilizado exitosamente durante décadas: victimización, culpabilización y la amenaza implícita del abandono emocional. No te estoy abandonando, expliqué pacientemente. Te estoy invitando a ser una adulta plena. Esto es ridículo, espetó levantándose bruscamente de la mesa. Si quieres ser un padre tacaño y egoísta, esa es tu decisión. Pero no esperes que siga fingiendo que tenemos una relación especial. Esas palabras fueron una confesión involuntaria devastadora. Fingiendo que tenemos una relación especial. Había admitido que nuestra conexión emocional era una actuación mantenida únicamente mientras los beneficios económicos continuaran fluyendo. Isabel, espera, intenté detenerla. Podemos encontrar un término medio, algo que funcione para ambos. Se detuvo y me miró con desprecio puro. El término medio era lo que teníamos antes. Tú me apoyabas incondicionalmente y yo te daba mi cariño. Ahora quieres cambiar las reglas del juego, así que no hay nada más que discutir. Se marchó del café dejándome solo con la cuenta y con la certeza absoluta de que acababa de presenciar la muerte oficial de cualquier ilusión residual sobre nuestra relación padre-hija. Esa noche, mientras procesaba lo ocurrido, comprendí que el último intento había sido necesario no para salvar la relación, sino para obtener la confirmación definitiva de su naturaleza transaccional. Isabel había hecho explícito lo que yo me había resistido a aceptar. Nuestro vínculo era puramente comercial, y cualquier intento de introducir elementos emocionales auténticos sería interpretado como una violación contractual. Era hora de actuar en consecuencia. 2 días después de nuestra conversación fallida en el café, Isabel apareció en mi apartamento sin previo aviso. Era miércoles por la noche, y yo estaba cenando arroz con pollo, una comida modesta que había aprendido a preparar para estirar mi presupuesto mensual. Al escuchar el timbre, mi corazón se aceleró con una esperanza tonta de que hubiera venido a disculparse o a buscar una reconciliación genuina. Al abrir la puerta, encontré a una versión de Isabel que jamás había visto antes. No llevaba su habitual sonrisa manipuladora ni su postura de víctima incomprendida. Su expresión era fría, calculadora, casi empresarial. Vestía un traje ejecutivo negro que no reconocí y que probablemente había costado más que mi salario de un mes. «Necesitamos terminar esta conversación», declaró sin saludarme, entrando directamente a mi sala como si fuera dueña del lugar. «No puedo permitir que esta situación se prolongue más». Me senté frente a ella, observando cómo inspeccionaba mi apartamento con una mirada evaluativa que me hizo sentir como un inquilino bajo revisión. Sus ojos se detuvieron en la televisión antigua, en los muebles desgastados, en las cortinas remendadas que había reparado yo mismo para evitar gastos innecesarios. «Papá, seamos prácticos», comenzó con un tono de negociadora experimentada. «Tú tienes 55 años, yo tengo 30. Según las estadísticas, te quedan aproximadamente 20 años de vida productiva. Durante ese tiempo, es lógico que continúes invirtiendo en mi futuro, porque al final yo seré quien preserve tu legado». La frialdad de su análisis me dejó sin habla. Había reducido mi existencia a una ecuación matemática donde mi valor se medía exclusivamente por mi capacidad de financiar sus ambiciones. Además, continuó sin percibir mi shock, «No entiendo por qué te resistes tanto a seguir ayudándome. No te estoy pidiendo que hagas algo extraordinario, solo que mantengas el mismo nivel de soporte que has proporcionado durante años». «Isabel», logré articular finalmente, «no se trata del dinero. Se trata de respeto mutuo, de límites saludables, de...» «¿Respeto?», me interrumpió con una risa seca. «Papá, seamos honestos por primera vez en nuestras vidas. Tú me necesitas más de lo que yo te necesito a ti. Sin mí, ¿qué tienes? Una vida vacía en este apartamento deprimante. ¿Trabajar hasta morir sin tener a nadie que lleve tu apellido adelante?»
Sus palabras eran cuchillos diseñados para encontrar mis puntos más vulnerables. Había identificado con precisión quirúrgica mis miedos más profundos: la soledad, la irrelevancia, la posibilidad de morir sin haber dejado huella significativa en el mundo. «Yo soy tu única conexión con el futuro», continuó despiadadamente. «Soy la única persona en este mundo que puede darle sentido a todos los sacrificios que has hecho. Sin mí, tu vida entera habría sido un desperdicio completo». Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, necesitando distancia física de la crueldad que emanaba de sus palabras. La ciudad nocturna se extendía ante mí, miles de luces representando vidas que probablemente tenían más significado que la mía. «¿Sabes cuál es tu problema, papá?», siguió hablando a mis espaldas. «Que confundes el amor con la posesión. Crees que porque me diste la vida y me criaste, automáticamente mereces mi gratitud eterna y mi devoción incondicional». Me volteé para enfrentarla, sintiendo cómo 30 años de paciencia se desmoronaban dentro de mí. «¿Y qué crees tú que mereces de mí?». Su respuesta llegó sin vacilación, sin un atisbo de vergüenza o autoconciencia. «Tu dinero, papá. Es lo único que realmente necesito de ti». El silencio que siguió fue absoluto. Ni el ruido del tráfico nocturno parecía existir. Era como si el universo hubiera hecho una pausa para permitir que esas palabras se grabaran permanentemente en mi memoria. «Solo quiero tu dinero, papá», repitió, esta vez con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que resultó grotesca. «No necesito que finjamos que esto es algo más profundo o emocional. Tú tienes recursos, yo tengo gastos. Es una relación perfectamente funcional si dejamos de complicarla con sentimentalismos innecesarios». Había llegado el momento de máxima claridad en mi vida. Todas las dudas, todas las justificaciones, todas las esperanzas residuales se evaporaron instantáneamente. Isabel acababa de entregarme el regalo más valioso que había recibido en décadas: la verdad absoluta. «Entiendo», dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Gracias por tu honestidad». «¿Entonces seguimos como antes?», preguntó con expectativa evidente, interpretando mi serenidad como capitulación. «No», respondí caminando hacia la puerta. «Definitivamente no seguimos como antes». Su expresión cambió inmediatamente. La confianza se desvaneció, reemplazada por una preocupación que reconocí como auténtica por primera vez en años. «¿Qué quieres decir con eso?». «Que acabas de liberarme, Isabel. Llevas 30 años siendo una actriz magistral, pero esta noche finalmente rompiste el personaje, y por esa honestidad brutal te estaré eternamente agradecido». Le abrí la puerta y esperé a que saliera. Ella se quedó parada en el umbral, confundida por mi reacción inesperada. «Papá, creo que malinterpretaste lo que quise decir». «No malinterpreté nada», la interrumpí suavemente. «Por primera vez en nuestra relación, entendí perfectamente lo que quisiste decir». Esa noche, después de que se marchara, me senté en mi cocina y escribí una sola línea en mi diario. «Hoy mi hija me enseñó que el amor unilateral no es amor. Es una forma sofisticada de autoengaño». La confesión fatal había ocurrido. Era hora de tomar la decisión más importante de mi vida. La madrugada siguiente fue la primera vez en 30 años que desperté sin el peso aplastante de las expectativas de Isabel sobre mis hombros. Me levanté a las 5 de la mañana con una claridad mental que no había experimentado desde mi juventud. El apartamento silencioso ya no se sentía como una prisión de soledad, sino como un espacio de posibilidades infinitas. Preparé café y me senté ante mi escritorio con una determinación férrea. Durante décadas había postergado esta decisión, encontrando siempre una excusa para mantener el status quo destructivo. Pero las palabras de Isabel la noche anterior habían cortado el último hilo que me ataba a una relación tóxica disfrazada de amor familiar. «Primero lo primero», murmuré mientras buscaba el teléfono de mi abogado en la agenda. Ricardo Mendoza había manejado mis asuntos legales durante 15 años y conocía perfectamente la situación financiera que había creado en nombre del amor paternal. «Ricardo, soy Carlos Herrera».
Necesito verte hoy mismo para hacer cambios importantes en mi testamento, le dije cuando contestó, a pesar de la hora temprana. Carlos, ¿estás seguro? Son las 6 de la mañana. ¿Ha pasado algo grave? Ha pasado algo maravilloso, respondí con una sonrisa genuina que podía sentirse a través del teléfono. Finalmente, he recuperado la cordura. Nos citamos para las 10 de la mañana. Tenía 4 horas para organizar mentalmente los cambios que implementaría. No sería una decisión impulsiva motivada por la rabia, sino una reestructuración calculada de mi legado basada en valores auténticos en lugar de manipulación emocional. Durante el desayuno, elaboré una lista de las organizaciones benéficas que habían capturado mi admiración durante años. La Fundación para Niños Huérfanos, donde había hecho trabajo voluntario antes de que Isabel absorbiera todo mi tiempo libre. El hospital público que había salvado la vida de mi vecino sin recursos económicos. La biblioteca comunitaria que había sido mi refugio durante la infancia. A las 9:30 salí de casa caminando hacia el despacho del abogado. Por primera vez en décadas, no revisé mi teléfono cada 5 minutos esperando mensajes urgentes de Isabel. No calculé mentalmente cuánto dinero podría necesitar para cubrir sus próximas emergencias. Simplemente caminé, respirando el aire matutino con una sensación de libertad que había olvidado que existía. «Carlos, te ves diferente», observó Ricardo cuando entré a su oficina. «Más relajado, diría yo». «Me siento como si hubiera despertado de un coma de 30 años», respondí sinceramente. «Y necesito que mi testamento refleje la persona que soy realmente, no la persona que creí que debía ser». Le expliqué la situación con una objetividad que me sorprendió. No hubo dramatismo ni amargura, solo hechos presentados con la frialdad de un análisis empresarial. Ricardo me escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas, asintiendo con comprensión profesional. «Entonces quieres remover completamente a Isabel como beneficiaria principal», resumió finalmente. «Completamente», confirmé sin vacilación. «Quiero que el 70% de mis bienes se distribuya entre las organizaciones benéficas que te he mencionado. El 20% irá para mi hermana Carmen, quien siempre me advirtió sobre esta situación, pero a quien nunca escuché. El 10% restante puede establecerse como un fondo educativo para estudiantes de bajos recursos». «¿Y para Isabel?» «Nada», respondí con una calma que me impresionó. Ella misma estableció los términos de nuestra relación anoche. Solo quiere mi dinero, pero quiere recibirlo mientras estoy vivo para poder controlarlo. No tendrá acceso a mis recursos después de mi muerte». Ricardo me miró con expresión preocupada. «Carlos, esta es una decisión muy drástica. ¿Estás seguro de que no quieres tomar unos días para reflexionar?» «He tenido 30 años para reflexionar», repliqué firmemente. «Esta es la primera decisión que tomo basada en principios sólidos en lugar de en chantaje emocional». Pasamos las siguientes 2 horas redactando el nuevo documento. Cada cláusula que eliminaba las referencias a Isabel se sentía como quitarme un peso de los hombros. Cada beneficiario nuevo que agregábamos representaba una inversión en causas que realmente merecían apoyo. «También quiero establecer una cláusula específica», agregué mientras revisábamos el documento final. «Si Isabel contesta mis llamadas o intenta contactarme después de que se entere de estos cambios, quiero que quede registrado que cualquier comunicación debe interpretarse como un intento de manipulación para revertir mi decisión». «Eso es bastante específico», comentó Ricardo. «Conozco a mi hija mejor que nadie. Su reacción será predecible: pánico, súplicas, promesas de cambio, amenazas de cortar comunicación. Quiero estar legalmente protegido contra mi propia debilidad emocional residual». Firmé el documento a las 12:30 del mediodía. Mi mano no tembló ni una sola vez. Cada rúbrica se sentía como un acto de liberación, como recuperar la propiedad de mi propia vida después de décadas de arrendársela a alguien que la había despreciado sistemáticamente. «Una última pregunta, Carlos», dijo Ricardo mientras guardaba los papeles en su caja fuerte. «¿Cómo piensas manejar las consecuencias emocionales de esto?» «Por primera vez en mi vida adulta», respondí levantándome de la silla, «las consecuencias emocionales
serán mías para manejar, no de otra persona para manipular. Salí del despacho con una sensación de renacimiento que no había experimentado jamás. El sol del mediodía parecía más brillante, los sonidos de la ciudad más melodiosos, el futuro más prometedor. Esa tarde, mientras organizaba mis documentos personales, encontré una fotografía vieja de Isabel a los 5 años, sonriendo genuinamente mientras jugábamos en el parque. La observé durante largo tiempo, sintiéndome nostálgico no por la pérdida de mi hija adulta, sino por la muerte de la inocencia de esa niña pequeña que había crecido para convertirse en alguien irreconocible. Guardé la fotografía en una caja junto con otros recuerdos de tiempos mejores. No las destruí porque representaban una época real de amor auténtico, antes de que la manipulación envenenara nuestra relación. Al atardecer, me preparé para la tormenta que se avecinaba. Isabel descubriría los cambios legales eventualmente, y su reacción confirmaría si había tomado la decisión correcta. La transformación había comenzado oficialmente. Era hora de vivir para mí mismo por primera vez en 3 décadas. 3 semanas habían transcurrido desde la firma del Nuevo Testamento, cuando recibí la primera de las 70 llamadas. Isabel había descubierto los cambios a través de una conversación casual con Ricardo, mi abogado, quien había mencionado inocentemente durante una cena social que había estado trabajando en reestructuraciones patrimoniales significativas para varios clientes, incluyéndome. El teléfono comenzó a sonar a las 7 de la mañana de un viernes. No contesté. A las 7:05 sonó nuevamente. Ignoré la llamada. Para las 10 de la mañana había registrado 17 intentos de comunicación, cada uno más desesperado que el anterior, según pude constatar por la duración creciente de los timbres. Decidí salir a caminar. Hacía meses que no exploraba mi propio vecindario sin la presión constante de estar disponible para las crisis fabricadas de Isabel. Descubrí una panadería artesanal que había abierto recientemente, donde el aroma del pan recién horneado me transportó a memorias de mi infancia, cuando mi padre me llevaba a comprar el desayuno dominical. «Nunca lo habíamos visto por aquí», comentó amablemente la propietaria, una mujer de mediana edad con sonrisa genuina. «¿Acaba de mudarse al barrio?» «No, llevo viviendo aquí 15 años», respondí con una risa que me sorprendió por su naturalidad. «Pero esta es la primera vez que tengo tiempo para explorar realmente». Compré un croissant de almendras y un café colombiano, lujos que había eliminado de mi presupuesto durante años para financiar los caprichos de Isabel. El sabor era exquisito, intensificado por la ausencia de culpa que había acompañado cada pequeño gasto personal durante décadas. Al regresar a casa, encontré mi buzón de voz completamente saturado. 43 mensajes, todos de Isabel. Los escuché uno por uno, fascinado por la evolución psicológica que documentaban. Los primeros mensajes eran de pánico puro. «Papá, por favor, llámame urgentemente. Hay un malentendido terrible que necesitamos aclarar inmediatamente». Los del medio mostraban bargaining desesperado. «Papá, sé que estás molesto conmigo. Tienes razón en todo. Podemos encontrar una solución que funcione para ambos. Te prometo que voy a cambiar». Los últimos revelaban la rabia auténtica que siempre había existido bajo la máscara de manipulación. «Esto es increíblemente egoísta de tu parte. Después de todo lo que hemos construido juntos, ¿vas a destruir nuestra relación por un berrinche? Eres patético». Borré todos los mensajes sin responder ninguno. Por primera vez en mi vida adulta, las emociones de Isabel eran su responsabilidad exclusiva de manejar, no mía de resolver o mitigar. El sábado por la mañana apareció en mi puerta. La observé a través de la mirilla durante 5 minutos, viendo cómo alternaba entre tocar el timbre insistentemente y golpear la puerta con frustración creciente. No abrí. Eventualmente se marchó gritando amenazas que los vecinos probablemente escucharon, pero que a mí me resultaron liberadoras. Confirmaban que había tomado la decisión correcta. Durante las semanas siguientes, implementé cambios sistemáticos en mi rutina diaria. Me inscribí en clases de pintura en acuarela, una pasión que había abandonado décadas atrás cuando Isabel absorbió todo mi tiempo libre. Descubrí que mi habilidad artística no había desaparecido,
Solo había estado dormida esperando la oportunidad de resurgir. Reconecté con amistades que había descuidado durante años. Miguel, mi compañero de trabajo que había insistido durante meses en incluirme en sus reuniones sociales, finalmente recibió una respuesta afirmativa. «Carlos, ¿en serio puedes venir?», preguntó incrédulo cuando acepté su invitación a cenar. «Pensé que tenías compromisos familiares permanentes». «Los compromisos cambiaron», respondí enigmáticamente. La cena resultó reveladora. Estar rodeado de personas que valoraban mi compañía por mi personalidad en lugar de por mi utilidad financiera era una experiencia casi extraterrestre. Reí genuinamente por primera vez en años. Participé en conversaciones intelectuales estimulantes y descubrí que tenía opiniones interesantes sobre temas que no tenían nada que ver con resolver crisis fabricadas. «Te ves diferente», observó Elena, la esposa de Miguel. «Más presente, diría yo». Tenía razón. Había recuperado la capacidad de existir en el momento presente en lugar de vivir en constante anticipación de la próxima emergencia emocional o financiera de Isabel. Mi hermana Carmen notó los cambios inmediatamente cuando la visité el domingo siguiente. «Carlos, ¿qué te pasó? Te ves libre», dijo abrazándome con una calidez que no había sentido en años. Le conté toda la historia, desde la confesión brutal de Isabel hasta los cambios legales que había implementado. Carmen lloró, no de tristeza, sino de alivio por ver que finalmente había recuperado mi dignidad personal. «Llevaba años esperando este momento», admitió. «Sabía que eventualmente te darías cuenta, pero temía que fuera demasiado tarde». «Nunca es demasiado tarde para recuperar el autorrespeto», respondí con una convicción que me sorprendió. 6 meses después de la transformación, mi vida había adquirido una estructura completamente nueva. Mis mañanas comenzaban con caminatas contemplativas en lugar de cálculos ansiosos sobre presupuestos familiares. Mis tardes incluían actividades que nutrían mi alma en lugar de trabajos extras para financiar lujos ajenos. Establecí una rutina de voluntariado en la biblioteca comunitaria, enseñando alfabetización a adultos mayores. El trabajo no tenía recompensa económica, pero proporcionaba una satisfacción profunda que había olvidado que existía. Los estudiantes me trataban con respeto genuino, agradecían mis esfuerzos sinceramente y algunos se convirtieron en amistades auténticas. «Profesor Carlos», me decía doña Rosa, una mujer de 70 años que aprendía a leer para comunicarse mejor con sus nietos, «usted tiene un don especial para enseñar. Gracias por su paciencia». Esas palabras valían más que todas las declaraciones de amor fabricadas que había recibido de Isabel durante décadas. El día de mi cumpleaños número 56, celebré con una cena íntima en mi apartamento, acompañado por Carmen, Miguel, Elena y 3 amigos de la biblioteca. La mesa estaba decorada con flores que había comprado para mí mismo. La comida la había preparado con mis propias manos, y la alegría era completamente auténtica. Nadie pidió dinero. Nadie fabricó emergencias. Nadie me hizo sentir culpable por disfrutar mi propia celebración. Por primera vez en 30 años mi cumpleaños fue realmente mío. Al final de la noche, mientras lavaba los platos y recordaba las conversaciones estimulantes que habíamos compartido, comprendí que había logrado algo que creí imposible. Había construido una vida digna basada en relaciones recíprocas y auténticas. La transformación estaba completa. No había perdido una hija, había ganado una vida